¿Sabías que el corazón roto no es solo una metáfora? Bienvenidos a Metamorfosis, yo soy Isabela Yo soy Sofía. y el día de hoy vamos a hablar del desamor. Para eso tenemos un invitado muy especial con ustedes, Juan Miguel. Él es psicólogo de la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? Muchísimas gracias, sí. Y va a estar con nosotros el día de hoy, pues hablando de ese tema tan interesante. Cuando al principio decíamos que el corazón roto no es solo una metáfora, nosotras habíamos investigado y sabíamos sobre el síndrome del corazón roto, que básicamente vimos que era cuando alguien sufría periodos muy traumáticos, como que el cerebro enviaba unas sustancias al corazón y ese que duele. Entonces queríamos también como preguntarte eso Sí, qué. es real, el cuerpo tiene una forma de expresar lo que se siente desde las emociones, eso se llama somatizar, es la palabra científica, y viene incluso no del cerebro, sino que viene de los riñones. Las glándulas suprarrenales emiten una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y esa hormona sube al cerebro y empieza a preparar el cerebro para ese evento traumático. Esa hormona es muy bacana cuando uno sabe manejarla, ¿cierto? Y te prepara para actuar frente a algún momento de miedo, de estrés. El problema es cuando ese evento estresante se hace a largo plazo, ¿cierto? Y entonces ahí es donde viene esa palabra maravillosa, muy moderna, que es el estrés. Entonces te genera un estrés y empieza a producir en el cuerpo algunas sintomatologías. En este caso, yo no sé si alguna de ustedes ha tenido celos o ha tenido de pronto una situación maluquita que empieza su cuerpecito, su mentecita a pensar en ese ser amado y qué estará haciendo, dónde estará, con quién estará, y empieza ese corazón a hacer así. Eso se llama taquicardia, ¿cierto? Y empieza un dolor aquí, y eso se llama osteocondritis. Y entonces usted dice, el corazón duele, el amor duele, el desamor duele, y simplemente un proceso hormonal que produce todo lo que es nuestra mente. Y eso que el amor es algo que todos los seres humanos lo tenemos, o sea, eso es una experiencia universal que todos lo tenemos porque básicamente el desamor es la relación con el otro. Y que eso traspasa, pues, además de la relación con uno mismo o del entorno en el que uno está, pues es algo más cultural, es algo más como de tipo social a nivel universal. O sea, no es como que solamente lo sintamos algunos y cambie para otras personas o para otra cultura, sino que es algo que se ve como en todas las culturas. O sea, siempre se ha manejado a lo largo de la historia y tenemos la sensación, por ejemplo, nosotros estábamos hablándolo ahorita antes de que llegaras, de que tenemos la sensación de que nacemos como, o bueno, crecemos escuchando el concepto de desamor, pero nunca nos lo explican como a fondo, sino que nos toca vivirlo o nos toca de pronto verlo por alguien cercano para poder entender qué es. Entonces nos gustaría como que De pronto, ¿de qué otra palabra se acuerdan que no sea desamor, que sea como un sinónimo? De ustedes que están tan jóvenes, que la tusa, ¿qué más? ¿qué más? Es que normalmente es una tusa. Mm. Sí, yo no sabría bien cómo decirlo. Es De como, pronto, estoy esas entusada. creencias o ese desamor, digámoslo así, ha venido evolucionando en sus palabras, ¿cierto? Pero no deja de ser exactamente lo mismo, un duelo. El desamor es un duelo, es un estado emocional donde vos estás sufriendo una ruptura. La podemos llamar una ruptura de pareja, ¿cierto? En esa parte sentimental puede ser también un duelo o una ruptura de una relación de padre e hijos, una conmigo mismo. Claro, eso es otra cosa. Entonces es un montón de cositas, pero eso no es más que un duelo, que cada uno pues le ponemos ese nombre romántico Ujú. a esos desamores o a esos momentos incómodos de esas vidas de pareja. Y que, por ejemplo, está determinado. Entonces, es decir, no sé, que las relaciones son una parte esencial de la vida humana. O sea, el ser humano por naturaleza es un ser social y normalmente se está como comunicando con otras personas y formando esos lazos. Y que, claro, el rompimiento de esos entonces generan como una situación incómoda para uno como persona. Y es que las emociones son algo muy complejo, ¿no? Pues Mucho, siendo psicólogo es como, mucho. Es que imagínate que de ahí, de la parte de las emociones, parte todo lo que tiene que ver con nuestras funciones cognitivas. Y a su vez nuestras funciones cognitivas tienen que ver con lo neuronal, ¿cierto? Entonces, por decir algo, no, la ubicación temporoespacial es una función cognitiva, la memoria, la atención, y eso hace
eso viene de todo lo que nosotros percibimos, ¿cierto? De nuestros espacios y nuestras emociones. Ahorita tocabas un tema muy chévere y es la sociedad. Nosotros realmente somos seres sociales. Nosotros crecemos en sociedades. Nos formamos a partir de la sociedad en que vivimos, de nuestros entornos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, nos acomodamos, ¿cierto? Algunas veces tenemos otros pensamientos muy diferentes a lo que es nuestro entorno social y nos vemos un poquitico como revolucionarios frente al tema, pero siempre vamos como por esos mismos dogmas o normas éticas y morales que nos llevan a asumir nuestros roles en la sociedad. Pero eso es real. Y nosotros tenemos, los seres humanos, hablándolo desde la pirámide de necesidades de Maslow, que es el padre de la psicología humanista. Él habla por allá y nos dice que tenemos una parte que se llama la filiación. Nosotros necesitamos filiación con los otros seres humanos, ¿cierto? Entonces, yo me volví súper parcero tuyo. Y no tanto tuyo, pero también soy amigo. Sí. Porque nosotros necesitamos estar en manada. Nosotros necesitamos le dejo como manada, es por lo de nuestro ser mamífero, ¿cierto? Sí, Eso es el primario, pero nosotros necesitamos siempre estar en sociedad. claro, y eso pues por eso también duele mucho cuando uno ya no tiene a una persona que era muy cercana antes en la vida de uno, porque es como, pucha, ya todo este amor que tengo, ¿qué hago? Como que a veces siento que de pronto esos sentimientos pueden volverse, esos sentimientos tan lindos se pueden volver sentimientos horribles por una persona. Esas ambivalencias emocionales, eso pasa en los procesos de duelo. Toquemos el tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Yo termino con mi pareja y empieza esa ambivalencia. Y esa dicotomía en el pensamiento, esa lucha de poderes allá en la cabecita diciendo, es que yo la quiero mucho, yo lo quiero mucho, pero es que me hace mucho daño. Entonces, yo quisiera suplir unas necesidades afectivas, pero yo sé que salgo de suplir esas necesidades afectivas y salgo todo destruido. Entonces digo, no, ¿será que sí o será que no? Entonces miren cómo hay que poner en una balanza todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros sentimos a partir de esa relación de pareja. Y eso lo podemos trasladar a todo nuestro entorno, a nuestra vida social, a nuestro trabajo, incluso a nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos en un espejo y decimos, hoy no estoy tan lindo, hoy estoy más gordo, hoy estoy más flaco, hoy estoy más viejo. Y esas son esas dicotomías de pensamientos emocionales que estabas diciendo ahorita. También es que esas emociones afectan de cierta u otra manera como las circunstancias en las que vivimos. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un cambio que nosotros tenemos a lo largo de la vida, digamos que una mudanza o un cambio de trabajo o no sé, un cambio de país, de cualquier cosa, y esas emociones afectan como todo ese proceso y además afectan también como esas relaciones, porque claro, tú te estás moviendo del espacio en el que normalmente circulas y estás rompiendo de cierta u otra manera como esos vínculos tan fuertes que tenías. Además de que las emociones, normalmente uno dice como que, ay no, si uno está muy enamorado, uno siempre está feliz, o uno siempre está muy triste, o uno si siente ira, todo el tiempo es una ira constante muy arriba, y no, las emociones también son muy un sube y baja, que es eso que de pronto no tenemos tan en cuenta nosotros, porque no tenemos como una educación en el manejo de esas emociones tan fuerte. Digámoslo, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que en el colegio me hubieran dicho, ay, vamos a tener una materia de cómo manejar tus emociones. Total. O bueno, el día de hoy, digámoslo, por el ámbito financiero, vamos a aprender a manejar tus finanzas, porque no me enseñan a manejar lo que estoy sintiendo, para que así, cuando tenga un sentimiento muy fuerte, ese sentimiento lo sepa controlar, o por lo menos sepa afrontarlo y apropiarme de él, y luego ya trascender a otro momento de mi vida. Entonces también es importante como tener en cuenta que todo eso, o sea, todo es como un círculo. Una cosa lleva a la otra y la otra y la otra y volvemos a recorrer como en ese periodo cíclico de terminar una relación, empezar otra y como volver a construir lo mismo con otra persona. Digamos, yo el año pasado en diciembre estaba saliendo con una vieja y ella se iba a ir a vivir a Europa, a Canadá, no, a Canadá. Entonces iba a ir a Canadá y todo el tiempo supimos que se iba a ir a Canadá, pero también era muy raro porque, no sé, ella se fue a Canadá y ya sabíamos que todo se iba a acabar. Entonces ella se fue y fue muy raro para mí porque en verdad como que eso que yo había construido con ella ya no estaba porque existió el cambio de que ella se iba a ir y fue muy raro también porque, no sé, ella se fue y yo también sentí que como que yo ya no le importaba y ella estaba buscando un cambio también como en relaciones. Entonces
¿Uno cómo hace para que esos cambios no lo vuelvan a uno loco? O sea, cuando es un cambio de una muerte, una mudanza, algo que uno no puede evitar, ¿uno cómo hace para que el desamor no sea tan horrible? O sea, ¿yo qué hago si sigo extrañando a la persona, pero esa persona ya no está ahí? O sea, puede que sea por muchas cosas, como por la muerte, o también si esa persona de verdad ya decide no estar en mi vida y todos los días está decidiendo no estar en mi vida, ¿uno qué puede hacer para que ese cambio no sea tan malo? A veces yo soy como muy simple para las respuestas y me disculpan si lo soy así. Desvinculación. La desvinculación emocional Contacto cero. sirve, no, ya vamos a eso. ¿Cómo se hace una desvinculación? Primero que todo, de entrada ya sabemos que hay una desvinculación en un vínculo, por los motivos que ustedes han mencionado ahorita. Decían un rompimiento de una separación en este caso, una muerte, un duelo, cuando pierdo el empleo siento un duelo, ¿cierto? Entonces, mira, ese desamor que sucede ahí es esa desvinculación de ese desamor es una realidad. Entonces lo primero que tengo que darme cuenta es de mi realidad de ese momento. Poner como los piecitos en la tierra, ¿cierto? Ahí viene lo que les decía ahorita, esa lucha de poderes, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, lo que no me conviene. Después viene esa otra etapa en que yo tomo una decisión radical de vida, ¿cierto? Lo más duro para mí siempre me ha parecido esos duelos afectivos, donde hay unas planificaciones de vida, ¿cierto? Y esas proyecciones de vida a futuro. Como una Porque se ilusión. derrumba todo. Y entonces vos qué tenés que hacer, empezar a proyectarte nuevamente a un nuevo futuro. A un nuevo futuro sin esa otra persona. Por eso les digo, desvinculación. La desvinculación emocional es importantísima. Pero para eso me tengo que preparar. Eso no es tan fácil como decirlo, ¿cierto? Y todos lo hemos vivido. De una u otra manera hemos tenido que vivir algún tipo de desvinculación y es doloroso. Es Ese es doloroso porque depende de cómo es mi ego, ¿cierto? Que es un tema fuerte, es un tema que yo tengo que aprender a tramitar desde mi propio ser. Y muchas veces es muy fácil culpar nuestro entorno a los demás, pero ahí que viene un proceso resiliente bien bacano y es que yo tengo que empezar a trabajar en mí. Y esas desvinculaciones, yo creo que la oportunidad de la desvinculación es eso, que tengo que empezar otra vez a reencontrarme. Porque mi refugio siempre ha sido mi pareja, mi trabajo, la persona que murió, ¿cierto? De lo que yo me tengo que desvincular. Y digamos, si uno ya se desvincula de la persona, pero los sentimientos siguen, y eso es lo que muchas veces, no sé, uno puede tener una amiga que no ve hace 10 años porque se pelearon, o el primer novio, esas cosas, o sea, los sentimientos siempre van a estar dentro de uno. Entonces, mi pregunta es más que todo, uno cómo hace, si ya se desvinculó de la persona, cómo hace para desvincularse de los sentimientos, que también siento que desde que uno era chiquito le decían como, no, uno estaba llorando, no, no, no llore, no llore. Sonría, no, eso no, como que hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos, pero uno como hace como, o sea, no sé, sintiéndolo todo, pero uno como para de sentir ese desamor. Bueno, yo les voy a decir algo, no, continúa, dime. Es que a mí, o sea, yo tengo una relación un poco confusa con el tema del desamor, porque yo siento que uno no debe dejar de sentir el desamor, sino aprender a gestionarlo. Entonces, es lo que tú dices de que, por ejemplo, si yo ya me desvinculé de la persona, pero el sentimiento sigue, el sentimiento no siempre tiene que ser negativo. O sea, está bien, en el momento me generó un desamor, me generó un dolor, pero de alguna u otra manera, ese dolor me trajo aprendizaje y me dejó algo. Entonces es como aprender a gestionar ese sentimiento y hacer que pase de ser un sentimiento malo a que pase a ser un sentimiento bueno, a ser una experiencia, un recuerdo, algún tipo como de aprendizaje. Aquí hay muchas cosas. Para darle como respuesta o intentar darle respuesta a todo lo que han dicho. Mire, lo primero es que uno puede desvincularse de una persona, los sentimientos se transforman. Los sentimientos nunca van a ser igual, ¿cierto? Incluso parejas de muchos años, los sentimientos que eran en ese proceso de enamoramiento se transforman, ¿cierto? Hay muchos sexólogos que hablan de etapas de enamoramiento que son entre los 2, 3, 4 años, pero de ahí para allá, eso es una transformación de esos sentimientos. Pasan de esas maripositas en el estómago, esos miedos que se siente cuando está esa persona que uno ama, a
admiración, respeto, proyección. Entonces, como para darles respuesta a lo primero que decías, Sí. es como esa transformación de esos sentimientos. Y lo otro, entre esa transformación de los sentimientos, viene algo muy lindo y es la gestión del conocimiento a partir de la experiencia. Uno se puede despedir de una persona que ama mucho y así esa relación sea traumática o tóxica, como le llamamos ahora, uno puede aprender y despedirse con amor. Me parece a mí que esa palabra despedirme con amor es la forma más linda de uno llevarse en su corazón y en su mente a alguien que uno amó. Así las cosas no hayan funcionado. Pero es donde venía lo que les decía ahorita. Yo suplo una necesidad afectiva, pero me regreso vuelto nada, todo destruido. Entonces tengo que poner en la balanza y digo, te tengo que dejar ir, así te ame y seas algo muy importante en mi vida, pero yo tengo que pensar en mí y en mi propio bienestar. Y a futuro, ese sentimiento que me apegaba a la otra persona, lo transmito y se me vuelve una despedida chévere con amor y es un desprendimiento emocional. Y de pronto uno como podría despedirse de la persona sin en realidad despedirse, como escribirle una carta o qué. Muchas maneras. Ahorita con esto de la tecnología tenemos videollamadas, videos, te mando un video, pero no hay más rico que el contacto personal. Y si es, digamos, si yo estoy de verdad destruida, como cuando es de verdad un caso crucial en el que uno no ni llama a la persona ni la quiere ver, si uno está llevado al dolor, o sea, uno es como, o sea, soy yo y mi dolor y mi tristeza y mis lágrimas, mi cama y nada más. Dale, hay que ver. El tiempo es importantísimo, pero yo necesito tramitar mis emociones. Obviamente, eso depende de mi carácter y mi forma de ser. Por eso te digo que ahorita que hablamos, les decía, cada quien tramita sus cosas de acuerdo a sus estructuras de personalidad. Hay muchas personas que se llenan de enojo, de ira, hay otros que simplemente se alejan y se deprimen, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Entonces lo primero que tú debes hacer como ser humano es, venga, algo me está pasando, esto me está pasando con esta persona, debo encontrar algo que se llama habilidades sociales. Entre esas competencias o habilidades sociales, yo no me voy a ir a ponerle problema al otro, como es la mayoría de los casos cuando se llega a esa frustración. Yo digo, tengo este tipo de sentimientos, tengo estos celos. Es que uno no sabe qué hacer con los sentimientos, o sea, yo puedo decir, estoy súper triste y celosa, pero uno de verdad no sabe cómo manejarlos, cómo gestionar, o sea, como qué hago con esto que estoy sintiendo. Sí, Por tranquilo. ejemplo, uno dice, puta, es que se fue con el otro, o se fue con la otra y que me A mí pasó eso me pasa mucho, yo tenía un patrón en el que de verdad todas las personas con las que me metía volvían con el ex. Entonces eso como que sí, Y eso genera comparaciones en uno, claro, eso a uno le destruye la autoestima y ahí es donde uno entra también a un desamor con uno mismo, porque uno dice que está mal en mí. que está mal en mí, que no tengo. Pero miren pues, más lo que les contaba. Entonces empiezo a tramitar. Muerto de la ira, muerto de los celos, como te pasa, con un sentimiento de frustración tremendo y necesito exteriorizarlo. Y empiezo a buscar a esa persona para exteriorizarlo, pero llega un momentico, venga. Y aquí viene esa inteligencia emocional. Digo, si yo me voy donde vos, que sos mi pareja, con esta rabia que yo tengo, voy a decir un montón de cosas que no quería decir y voy a herir. Si no es que termino en una violencia física, psicológica o pasiva. Entonces yo digo, parce, listo. Como yo me conozco, tengo que empezar a tramitar eso desde mí. ¿Cierto? Tengo una pregunta, si digamos desde el otro también, o sea, si yo me encuentro en una situación en la que la otra persona ya va a ser violenta o que es como huir o... Mejor vean, muchachos, con el tiempo, con los años y con los daños, nos damos cuenta que eso es la gestión del conocimiento, lo que les decía ahorita, la experiencia. Entonces, con esa gestión de conocimiento, vos te das cuenta que algo que empieza en una situación de un alegato, eso va a terminar en algo mucho peor. Entonces, los dos tenemos que estar calmados. Y yo, el primero que me tengo que calmar soy yo, porque me conozco. Si digo que la otra no está, te quiero mucho, sos una persona importante para mí, esto lo quiero solucionar, pero hoy no es el momento. Me voy. Digamos que, por ejemplo, yo tengo la ruptura de un vínculo, no necesariamente tiene que ser romántico, y yo no gestiono esos sentimientos. De pronto, ¿qué consecuencias físicas y emocionales puede tener para mí reprimir ese tipo de dolor? Muy buena esa pregunta. Mira, digamos, se me murió mi hija, mi hijo, un familiar que yo adoraba, el perro. Ahorita en esos vínculos emocionales con las mascotas.
Claro, y es que hasta uno, Cierto. Sí. uno hasta siente desamor. Yo no sé, uno va a la Ajá. casa de la amiguita y el perro no lo saluda y no, ay, no me quiere, ¿qué pasa en mí? Sí. Entonces, mira, claro, está ese sentimiento de frustración. A nosotros, desgraciadamente, apenas hasta ahorita nos están enseñando a exteriorizar nuestras emociones, pero si vos ves a tu madre, tu abuelo, a las personas mayorcitas, ellos no exteriorizan. Entonces sientan, lloran, se frustran y la persona se va. En este caso, por ejemplo, digamos la muerte, que es muy común. Y vos te quedas con todo eso acá, reprimido. Renunciaste al trabajo, te echaron del trabajo. Igual, te reprimís, no contás, no decís nada. Y es ese taco. Te echó la novia, te echó el novio. Terminaron la relación. Te diste cuenta que vos no sos esa persona que siempre has querido ser y empieza la represión. Y empieza el cortisol a trabajar, los que le contaba ahorita, y me empiezo a estresarme. Y empiezo a tener dolores de cabeza, empiezo a tener una urticaria toda rara, voy al médico y no me encuentran nada. Y eso se llama somatización de esas emociones, Por no sentir las cosas por bien. no hacer el trámite de lo que tengo que hacer. Y es ahí donde me dan trabajo a mí. Entonces van donde el psicólogo y empezamos, venga, ya le hicieron todos los exámenes, todas estas cosas, y me doy cuenta de que no, lo que estoy haciendo es no encontrarme a mí mismo, no tramitar mis emociones, no exteriorizar mis emociones, no hablar de lo que estoy sintiendo, porque egoísta, y no es una forma egoísta de pensar, sino porque así me educaron, no lo hice, me enfermé. Total, siento es que a uno lo educaron así. Sí, uno siempre está enseñado como que, ay, bueno, terminé con mi pareja, voy a llorar un día y ya después tengo que seguir con mi vida como si nada. O no me puedo quedar anclada a ese dolor porque entonces estoy desperdiciando un momento de mi vida. Y claro, no gestionar esos sentimientos también afectan de cierta u otra manera la vida cotidiana que nosotros llevamos. Porque, por ejemplo, vos ya no vas a rendir en el trabajo. Vos ya simplemente vas a ir pensando en otra cosa y lo que antes te gustaba tanto hacer o lo que disfrutabas o a lo que le dedicabas tu tiempo ya no va a ser importante, entonces lo vas a ir dejando de lado de a poco, de a poco, de a poco y ahí vas a ver más consecuencias, te van a echar o vas a pelear con tu familia o ya tus amigos te van a decir qué te pasa, ¿por qué? Porque no estamos gestionando esa emoción. Es como por ejemplo cuando uno, digamos, ay no sé, dormí mal y me levanté de mal genio. Y en la casa son, pero usted, ¿por qué si es mal agradecida? Si usted lo tiene todo, si yo no sé qué. Tuve un mal momento, estoy gestionando esa emoción, pero las cosas externas a uno también lo cargan de sentimientos. Entonces, claro, eso potencia más el dolor que uno tiene y guardarlo es como darle bomba, darle bomba, darle bomba, darle bomba. Es tapar una curita, es tapar con una curita una bala, una herida de bala. Ah. Entonces uno siempre es como que eso gotea y gotea y gotea, gotea, gotea hasta el momento en el que uno explota. Sí, pero la solución más clara es darle trámite a ese manejo de emociones, que no todas las personas tienen la cultura de la salud mental, de la consulta donde un profesional de salud mental. Bueno, listo, nuestra sociedad todavía no está preparada en su momento para esto. También son por los estigmas que tenían antes, ¿no? Digamos, Total. mi familia, mis tías, mi mamá, no sé, yo lloro y mi mamá es como, deje el show, es como, porque estás llorando? O sea, la gente, pues como que siento que las generaciones mayores lo ven como algo raro, es como, fui al psicólogo, estás loca, Loca. ¿qué tienes? Es una rara, como que a uno también lo enseñaron así, entonces uno no es como, ay, voy a ir a decir que estoy triste, no, mejor lloro sola, lloro un Qué ratico y chévere, luego qué voy, chévere que es lo que acabas de decir. y luego como que voy y sonrío, es como, ah, pero en realidad es La porque, procesión va por dentro. sí, ya uno lo criaron así, y digamos, yo como que de todas estas cosas que he aprendido, yo digo como, ok, o sea, si me siento triste, o sea, yo a veces, yo sí estoy acá y digo como, voy a llorar y lo necesito. Es como, cuidado, voy a llorar. Y la gente es como, ok, llora. Porque son cosas que uno necesita sentir. Porque si puedo orinarme de la risa, no puedo desbordarme llorando. Es una emoción también, no es mala ni buena. Es como, Sí, mira, te decía que es muy chévere porque venimos de una sociedad donde los hombres no lloran, donde las mujeres tienen que sacrificarse para tener una redención. Venimos desde unos pensamientos donde ser débil o exteriorizar las emociones es ser débil, ¿cierto? ser vulnerable está mal. Exacto, y eso no es real. Lo que pasa es que, mira, yo no sé, las pongo a pensar un poquitico, es a cuántos de ustedes el papá o la mamá se ha acercado y les ha dicho, te amo, sos importante para mí, gracias a que estás conmigo, tengo miedo, ¿cierto? Yo sé que muchos de nuestros padres nunca nos lo iban a decir, tengo miedo, estoy preocupado,
Pero yo creo que es el momento de empezar a exteriorizar todo eso que nos sucede. Si nosotros lo hacemos, vivimos mejor. Obvio, y uno también enseñar a los papás, es como, no sé, mi mamá es como, ¿por qué estás haciendo show? Y es como, mami, no estoy haciendo show, estoy sintiendo lo que tengo que sentir. Y es como, pues mi mamá también como que ha ido aprendiendo conmigo, que es como, no entiendo, porque obviamente es un choque muy raro uno toda la vida vivir no sintiendo y luego ser como, llora, está bien, es como, no, eso no está bien. Entonces como que también es, uno, si uno sabe, uno también puede como enseñarle a otras personas como, no, está bien, llora, Ajá, es que siéntalo. y también se nota mucho en la generación, porque por ejemplo la generación de nosotros es una generación que lo valida mucho ese sentimiento. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la universidad y algo me frustra y todos son llora. O sea, todos son como que siéntelo. En cambio, claro, las generaciones anteriores son como que cuando estés sola o cuando tengas tiempo o guárdalo un momentico y ya después lo solucionas. Y ahí es cuando uno va reprimiendo. O acabas de- distráete, es como, no, Ya. no pienses en eso, Ajá. hagamos esto otro, no pienses en eso, no lo sientas, hagamos esto. Mejor veámonos una película de comedia porque eso nos va a hacer reír y no nos va a hacer Total. pensar en esto. Y esto es como, no, o sea, hay que sentirlo, hay que hablarlo para que, o sea, yo le veo algo como lo que tú dices ahorita, como es algo acá en el pecho que uno siente, entonces como que eso se va esparciendo por todo el cuerpo y si uno no lo siente, no sé, yo siento que a veces lo que yo siento se va cuando lloro, o sea, como que yo, no sé, si tengo un puntico, no sé, morado en el corazón, yo lloro y como que en mi mente como que todo eso está saliendo y las lágrimas están saliendo moradas porque eso se está filtrando, ese sentimiento se está filtrando y está saliendo de mí. Mira, ustedes tocaron un tema bien interesante y es el intercambio generacional. Juntar varias generaciones es muy difícil. Ahorita hablamos de generaciones cristal, la generación X, la generación no sé qué, los que nacimos por allá en los 80s, que nos tocó echarnos todo al hombro y ser fuertes, porque era la única forma de tener resiliencia en la vida, ¿cierto? Entonces, La manera de sobrevivir. exacto, sí, porque estamos en la selva, entonces es una forma de sobrevivir. Entonces, esos intercambios generacionales son difíciles de ponerlos a tener sinergia, ¿cierto? Y a que se comprendan. Es difícil estar con una persona adulta y que se siente con unos chicos que están expresando sus emociones y lo pueden hacer llorando o mirando cómo facilitan la exteriorización de su frustración. ¿Qué pasa? Que sí hay que buscar estrategias. Las estrategias de afrontamiento de lo que me está sucediendo. Porque no solamente con llorar me sirve para desahogarme y todo eso. Pero venga, hay un momento en que tengo que tener una estrategia real para afrontar lo que me está sucediendo y cómo ser resiliente frente a eso que me está sucediendo. Porque si me quedo, simplemente me voy a quedar en una frustración y voy a morir frustrado. Y pueden convertirse a problemas mayores, o sea, si uno no Crónicos. siente, claro, es lo que tú decías, o sea, uno no siente y empieza la somatización, pero eso puede crearse a cosas mayores, o sea, no solo como depresión, ansiedad, aislamiento Tienen problemas social, físicos. ajá, ya es como, hay gente que le da cáncer porque no sintió todo lo que tenía que sentir. Mire, en esos momentos o esas estrategias de afrontamiento del desamor, podemos hacer deporte, buscar nuestros gustos, volver a reactivar esos círculos sociales que no son las redes sociales de los celulares, sino que es nuestro círculo real social, nuestro entorno, vincularme a momentos que son de pleno disfrute como ser humano, y eso es un autorreconocimiento, ¿cierto? Pero esas estrategias tienen que ir de la mano de unas ganas de hacer las cosas bien. Y por mí, no por los demás. Porque muchas veces nosotros nos motivamos es porque mi parcera me dijo, no llores más, vení, ya pasó esto, vamos a hacer aquello. No, lo tengo que hacer por mí. Y buscar cosas que realmente son beneficiosas para mí y para mi futuro, cómo me proyecto. Porque otras cosas decir, no, vamos y nos tomamos unos chops, o vamos y nos metemos estas pepas, vamos a hacer esto que te vas a bajar y te vas a sentir bien. Que es un refugio, y lo tengo que decirlo, chicos, de los seres humanos. Nosotros somos una sociedad etílica, y nuestra sociedad etílica nos lleva a que todo lo solucionamos con unos traguitos, vení, ¿cierto? Y a la final no estamos haciendo nada bueno. Yo tengo que repensarme bien qué es lo que me está sucediendo y cómo me proyecto a mi futuro. Y el alcohol es un depresor, ¿no? Eso Completamente, es un es depresor peor para nervioso. todos los Entonces, problemas. en el momento vas a sentir esa euforia que hablabas ahorita y esos estados maníacos de felicidad, que digo estados maníacos porque una felicidad completa es un estado maníaco Es y, excesivo. y es un trastorno, Ajá. ¿cierto? Entonces, no, todo
¿cómo es que se dice? Todo en su equilibrio, en su buena proporción. Pero la ayuda es importante. O sea, es crucial ir a terapia, conseguir un Lo que, grupo de lo que les apoyo. decía, vea, ahorita nosotros, tú lo dijiste muy bien, es que estás loca, entonces vas con el psicólogo, no, o la psicóloga, no. Pero nuestra sociedad te juzga y te rotula de esa manera. Entonces, si no tienes los recursos, si no tienes la voluntad, si no tienes como la cultura, pues busca un refugio en alguien que vos sepas que te puede ayudar, ¿cierto? Algunos buscarán un pastor, algunos buscarán un sacerdote, algunos buscarán una persona, un profesor, alguien que para ellos sea una figura de respeto y le pueden contar sus problemas, ¿cierto? Y ese es, hablando de eso, eso hace parte de esos primeros auxilios psicológicos y es escuchar. Juan, nosotros hacemos una comparación entre el proceso del desamor y las etapas del duelo. No sé si de pronto nos puedas como dar una pequeña como introducción a esas 5 etapas creo que son. Sí, sí, normalmente se manejan unas etapas. Ahorita yo les decía, no es lo mismo. No es lo mismo empezar a tramitar una situación de duelo en ti que en ti, ¿cierto? O en otra persona. Eso Claro, o depende sea, mucho de ese constructo educativo, de todo lo que hay formado en vos. Vos sos un mundo completamente diferente. Se habla que el primero es la negación. Hablamos para de la negación, después de la negación de unos estados de ira. Eso es como una herradura, sí. Empezamos después otra vez una aceptación, después otra vez otros estados de negación, hasta que vuelva una proyección. Eso es en ese orden, eso no se ve. Realmente no. Hay unos momentos que en nuestra sociedad, por nuestra cultura, empiezan con los estados de ira, ni siquiera la aceptación. Unos estados de ira profundos. Y lo último que hacen es la aceptación yo para una vez proyectarse. yo una vez leí que la rabia era un sentimiento secundario, como que siempre viene de la tristeza, o sea, No, quería ¿sabes saber si eso qué? es verdad. No, el enojo eso es uno de los sentimientos principales. Y sabes algo, es muy lindo cuando uno aprende a reconocer que la alegría es un sentimiento, el enojo es un sentimiento, el miedo es un sentimiento. Pero si vos vas como a mirar, esos sentimientos es lo que nos rige a nosotros. Y muchas veces a nosotros nos da rabia con alguien, pero es puro miedo. Ujú. Tenemos unos celos tremendos y es un miedo. Y se nos transforma después en una ira porque no hizo lo que nosotros queríamos o no era lo que yo esperaba, ¿cierto? Y llega la felicidad que también hace parte de todo eso. Y es cuando me equilibro. Entonces miren que no es que sea secundario, eso para mí es un sentimiento primario que está presente en muchas cosas y es la forma de exteriorizar mi frustración. Me hace acordar, ¿sabes de qué? Me disculpan, yo les cuento algo que vi hace poco en el metro y eran dos personas mayores, el señor vestido de sombrero, la señora toda hermosa y se veía que eran del campo y el señor con su cajita en la estación hospital y yo me iba a montar también en el metro. Cuando yo me monté, la señora casi empujó al señor para que se montara porque la puerta se iba a cerrar y el señor, miren lo que hizo, en su frustración de miedo de montarse, se la montó a la viejita, eso le dijo de todo. Pero cuando yo me puse a analizar, todo el mundo era como que, ay, tan grosero el señor, ¿por qué se dedicó pues a la señora? Y no, es que Tenía miedo. tenía miedo y la forma de exteriorizar del señor a ella no fue decirle, mija, qué miedo, yo tengo miedo por no montarme, no, porque como eres el hombre, es el roble, y así se lo enseñaron a él, él se enojó con la vieja, y la vieja, muy sabia, le decía, mi hijo, tranquilo, ya nos subimos, ya está, ya vamos para la casa. En su sabiduría, en su Qué linda. conocimiento, en su experiencia, ya sabía que lo que él tenía era miedo, Claro. que ya no hizo nada. Pues miren, ahí les traigo esa historia. Igual es súper interesante lo que decías de la herradura de los momentos del duelo, porque igual, o sea, me parece interesante que sea una herradura porque sanar no es lineal, o sea, uno puede estar bien y de la nada otra vez al piso. Estoy bien y otra vez mal. Bien y mal, bien y mal. Y eso igual también es algo, o sea, no sé, tú que eres psicólogo y estás con varios pacientes, uno cuando, o sea, sí, como que yo puedo estar muy triste y el desamor de verdad puede ser conmigo misma o con otra persona, pero cuando, o sea, como que Se empieza a estabilizar el sentimiento. sí, o sea, cuando ya es como listo, ya de verdad estoy sanando y no es que estoy en un loop y me quedé aquí de que no sano y sano, no sano, sano, no sano. Muchachas, vea, eso es una pregunta muy difícil,
porque eso depende de la persona. Y por eso aquí juegan muchos factores. La educación, ¿cierto? Mis convicciones, mis parámetros éticos y morales, mi inteligencia emocional, ¿cierto? Porque yo puedo decir, hace 10 años tuve un duelo y hoy, por alguna razón, circunstancia, pasó un evento, una escena, se me viene a la cabeza nuevamente ese sentimiento y puedo caer, ¿cierto? Y no es que haya lo que decías ahorita, esos patrones que estás llevando, de que siempre me meto con la persona que se va con su ex, esos son patrones que yo tengo que cerrar, son círculos. Total, yo lo cerré, son duelos pero no se tiene que dar cuenta de eso, Exacto. ¿no? Entonces hay que cerrar bien ese duelo. Ser consciente de que cerré ese duelo. Y cuando yo me despido con amor, que es lo que les decía ahorita, yo puedo ver la fotografía de mi ser amado muerto y sentarme y llorar y decir, pero me acuerdo de esas cosas ricas. Pero cuando no es alguien muerto y es alguien que decide no estar en tu vida. Yo puedo ver las fotos y decir, como pasé bacano en este paseo con mi amor. Hoy está con otro, pero para mí en ese momento fue feliz. Y ese momento a mí ya no me frustró, no me dio absolutamente nada, ¿cierto? Y me fui tranquilo, no sentí celos, no sentí rabia, no sentí frustración. En ese momento ya me doy cuenta de que esa persona dejó de afectar mi vida, de que esa situación dejó de afectar mi vida. ¿Y quién le da ese permiso? Yo. Yo le doy el permiso para que vos, que fuiste mi pareja, me hagas como ese daño, digámoslo así. Pero eso no es un daño, es un permiso que yo le doy para sentirme mal. Pero es como para hacerme entender un poquito mejor, pero no, soy yo quien. Pero cuando yo hago ese proceso real, es chévere, ya puedo decir, te vi en el centro comercial con tu ex. Y yo, qué bacana. Porque ya en el fondo es muy tierna, ese man debe pasar rico con ella. Ya, no es Es por ejemplo como mis papás. Mis papás son separados desde que yo nací. Pues duraron como un año juntos de mi vida y ya. Y son separados. Y ellos en este momento son súper amigos y la gente se queda muy asombrada. Es como, ¿y sabes por qué son amigos? Y tú le pusiste cachos a ella, no gestionaron eso. No, simplemente se gestionó de la manera correcta y se tomó la decisión de que por el bien mío, por el bien de mi relación con ellos dos, ellos también debían mejorar su relación. Entonces, esa es la hora en la que mi papá muchas veces ni siquiera me llama a mí, llama a mi mamá y le dice, ve, contame de tu vida, qué hay de cosas, ya tenés novio, o en dónde estás trabajando, o qué cosas estás viviendo. Y mi mamá es igual con mi papá. Entonces es muy bonito también conservar esas relaciones, porque está bien, se terminaron por un momento incómodo, fue un momento maluco para los dos, pero se supo gestionar y hoy en día solo quedan los bonitos recuerdos. Tal cual. Entonces también es como aprender a transformar, como decías antes, ese sentimiento para que no nos llene de dolor por siempre, porque igual es una relación que, por ejemplo, en este caso uno tiene que conservar. Mi mamá no puede decir, es que voy a hacer que el papá de Isabela deje de ser su papá y lo voy a dejar de ver. No, entonces es muy bonito hacer eso. Pero mira, de admirar esa historia que cuentas, pero ahí está la inteligencia emocional, lo que les decía ahorita, y las habilidades sociales o esas competencias sociales que buscan un bien común. El bien común no eran ellos, el bien común era esa hija, ¿cierto? Y todo lo buscaron desde lo emocional, desde la inteligencia emocional, para ser felices, cada uno con sus vidas, pero tener una persona que creciera bien. Eso me parece muy importante también porque es también como lo que yo siento y lo que hago para que no afecte al otro. En estos días hablaba con una amiga que está saliendo con un man y llevan como 3 meses, pero ella decía como yo tengo demasiadas inseguridades y demasiadas cosas por las relaciones pasadas que tengo que sanar. Entonces ella decidió ir a terapia para todas las cosas y lo que ella sentía no lo dañaron a él. Sí, eso es un autorreconocimiento de su propio estado y de vida, y eso me parece muy lindo. Ahí está lo que les decía, es reconocerse y es tener la cultura de una buena salud mental. Eso es muy beneficioso. Como reconocer lo que uno está sintiendo, sentirlo. Y darle trámite y solución. E ir a terapia y conseguir ayuda, lo más importante. Maravilloso. Vamos a hablar entonces en este momento de cómo podemos empezar a tramitar esas emociones, o sea, paso a paso, de pronto algún tip que tú nos puedas dar como de empieza por esto, trata como de no culparte a ti mismo, o de pronto algunos tips que nos puedas dar como para empezar a gestionar eso. Vale, mire, como una fórmula mágica, la verdad no existiría.
La mejor forma de uno empezar a hacer trámite de esos desamores, primero es darse cuenta de lo que sucedió, poner como esos pies en la tierra, ser consciente que eso que antes estaba no está. Indiferente de lo que sea, pues lo que hemos hablado ahorita. Para mí es muy importante las actividades ocupacionales. ¿Qué son las actividades ocupacionales? Darle rienda suelta a lo que para mí me genera placer. Cocinar, hacer ejercicio, pintar, danzar, pues infinidad de cosas que yo puedo hacer que incluso dejé de hacer por estar en una relación. Volver a llamar a mis amigos, volver a ese círculo de amigos que tenía antes, sentir esa libertad muchas veces que pierdo de ser yo mismo y empezar a buscar otra vez esos espacios. Yo creo que eso es para mí es la clave, esas actividades ocupacionales. Después, cuando ya vayas madurando un poquito más frente a esa situación, empezar a proyectarte nuevamente. Y esa proyección no es solamente una vida de pareja, es una proyección mucho más allá de esa situación, es como mi vida personal, un reencuentro conmigo mismo, volver a valorar lo que para mí es importante. Entonces pienso yo que eso va de ahí. Y como les decía ahorita, no todos los procesos de duelo son iguales. Yo no podría decirse una fórmula mágica que esto viene así, 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 no. Incluso parte de los procesos de duelo te pueden llevar a otras situaciones de vida que hay que tramitar primero que eso. Entonces, cada uno va mostrando su pauta en los procesos terapéuticos. Yo en eso tengo como una cosa muy clara y es que uno muchas veces cuando está en una relación, sea de pareja, de amigos, de familia, uno combina como los gustos de los dos y hace que un gusto de alguno se vuelva un gusto de la pareja. Entonces, por ejemplo, no sé, tenés una tradición de ver cine todos los domingos con tu mamá porque a ti te gusta el cine y un día te peleas con tu mamá y el domingo para ti ya es una situación súper frustrante, súper incómoda. Entonces, muchas veces yo trato de gestionar esos gustos que yo tengo. Entonces, es como separar, está bien, a mí el cine siempre me ha gustado, está bien que tenía la tradición de hacerlo con mi mamá, pero es un gusto que aparte de ser de mi relación en familia, también es un gusto propio. Entonces también como hacer parte de nuestra vida cotidiana esas actividades que antes lo veíamos como en grupo, pero que se pueden hacer individuales, o sea, no como satanizar esos espacios que me recuerden a la pareja, sino aprender a convivir con ellos. Hablamos ahorita de despedirse con amor y nosotros somos animales de costumbres. Entonces nos acostumbramos muy fácil a las cosas, ¿cierto? Y adquirimos gustos. Entonces es probable que yo nunca tuviese la oportunidad de ir a cine, pero llegó y me volví un cinéfilo todo chévere, me empezó a gustar un tipo de cine, terminé metiéndome en un cineclub, ¿cierto? Porque adquirí ese gusto. O como cuando salgo con una persona que le encanta el vino, por ejemplo, o la cerveza y empezó a enseñarme y aprendí algo y sigo yo con el gusto. Porque es que eso no se pierde, son cosas que se adquieren. Es como las canciones también. Digamos, yo no puedo escuchar Panic de The Smiths porque me acuerda a una vieja que me gustó, que era la canción favorita de ella. Pero a mí también me gusta mucho la canción, entonces yo intenté, o sea, como cada vez que sonaba yo respiraba, era como tratar de quitarla a ella de la canción porque de verdad me parecía muy triste como dejar de escuchar una canción para toda mi vida solo porque me recordaba a alguien que ya no está en mi vida. Lo que les decía ahorita, despedirse con amor. Ah, ve, la canción que escuchaba con alguien. Ah, tan bacán. Igual todavía pienso en ella, pero Y ya. es el proceso. Y ya se acabó la canción, listo, póngame una ranchera y ya, todo bien. Sí. Sí. De pronto también como dejar de buscar una respuesta inmediata. O sea, uno muchas veces termina una relación y uno dice como que, ¿pero por qué? O sea, yo necesito para poder superarla saber el por qué. Y no, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Uno tiene que vivir su etapa, aceptar que el desamor es un proceso y que en algún momento de ese proceso esa respuesta te va a llegar. Y además de eso, perdonar y perdonarte, porque entonces, claro, uno empieza a culpar al otro y se empieza a culpar a uno mismo, cuando muchas veces no es culpa de ninguno, simplemente son las circunstancias que llegan a la vida de uno que hacen que esa relación termine. O también se quedan esperando como por el cierre. Es como, no, es que le tengo que dar un cierre a esta relación, entonces tengo que ir a hablarle y que digamos O adiós el y que todo último, o el quede último bien. coito de despedida. Sí, como el último, y eso no muchas veces pasa, es como ya hay que dejarlo ir. Sí, no, ¿saben una cosa? Totalmente de acuerdo con lo que decía, si se me lo permite, solamente le agregaría una frasecita que la dejó Napoleón Bonaparte hace mucho tiempo y es, vísteme despacio que estoy deprisa. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su lugar. Entonces a esto hay que darle su tiempo y lo llevando.
De pronto, Juan, ¿cuáles son esas causas más comunes que hacen que una relación se rompa? Uy, pues madre, muchas. Saca la lista. Dios mío, yo creo que, pues mencionemos la falta de respeto, la deslealtad. Deslealtad como cachos, infidelidad. No, esa es infidelidad. Ok. La deslealtad yo creo que va un poquito más allá. Es más, uno puede ser infiel y leal. Ok. Yo no sé si ustedes han visto hace poquito un reel de Esperanza Gómez que decía, yo me muero de la rabia cuando mi esposo se come una vieja y se queda ruchando con ella. Que se la coma, pero que no se la runche. Total. Claro, Entonces, momentos muy íntimos. exacto, la porque es entiendo. la intimidad real pues, entonces miren, y es decir, no, es leal conmigo porque él va y me cuenta. Y entonces a mí me da mucha risa eso, pero es una realidad. Los seres humanos no somos fieles. Entonces, No somos monógamos más que todos, como tal vez es la completamente polígamos, pero hay lealtades de lealtades. Pues es como el tipo que dice, no, es que se está comiendo una peladita y vive con otra y le dice, no, es que yo vivo con ellas por los hijos, deja de ser desleal que vos vivís con ellas porque tu señora, ¿cierto? Y entonces es como saber cómo se manejan esas cosas. Entonces esos son unos motivos. Otro, el manejo económico de las relaciones es muy teso. Los temperamentos. ¿Cómo vivo yo desde mi proceso educativo? Ahí se juntan dos mundos. Un mundo que es completamente liberal, sin normas, a un mundo completamente castrante, normativo, un mundo lleno ¿cómo es? De disciplina, ¿cierto? Entonces cuando se juntan ustedes dos, dejaste la ropa interior en el baño, ella la vio y se enojó. Dejaste la crema dental abierta, ella se enojó porque son dos mundos diferentes. Entonces, a veces esos parámetros educativos también nos llevan a que las relaciones no funcionen. Yo siento que una de las más importantes podría ser como la falta de comunicación, el no comunicarse las cosas, el no decirse las cosas, es simplemente como, está bien, dejaste, no sé, el colino destapado, dime, porque claro, yo tengo digamos como una cultura de mi casa y en Los mi casa no hábitos. pasa eso, en mi casa no pasa eso, es como que, lo dejaste destapado, está bien, o me gusta que lo empieces a usar y lo vayas subiendo. Uno no sabe eso, entonces es también como ese proceso de comunicarse y de decirse las cosas. Esto me está molestando, esto no me está gustando, o me gusta que hagas cierto tipo de cosas y compartir como eso con el otro. Claro, también uno no lee la mente de la otra persona, o sea, no solamente como, ay, es que no me gusta que hagas esto con lo de, no sé, el cepillo, cosas del baño, también es como, no me gusta que cuando me siento triste no me abrazas, es como, quiero que me abraces y me ves llorando, Pues, chicas, ya. pues saben que la comunicación asertiva, no solamente comunicarlo por comunicarlo, como dice mucha gente, ay, es que yo soy muy franca, soy muy honesta y digo las cosas y se enojan. No, O son como, ay, es que yo te dije, no me lo dijiste de verdad. es ser asertivo. La asertividad es simplemente hablar desde la bondad del corazón. Estoy viviendo contigo, comparto mi tiempo, mis espacios. ¿Cómo no te lo puedo decir con todo el cariño que te tengo, que no me gusta ciertas cosas? O que cuando yo digo, ay, qué hambre, qué rico alguna cosa, y es porque realmente tengo hambre. Entonces, vámonos a comer algo, que es esto lo que me gusta. A pesar de que a vos no te guste el pollo y a mí me encante, pues vamos y compartimos y vamos al bar del pollo y yo me como otra cosa, ¿cierto? Es como empezar a hacer pactos, alianzas, ceder a cositas que no tengan que ver faltándole el respeto a la otra persona. Y esa es la comunicación real que debería haber, no solamente entre las parejas, yo creo que entre todos. Sí, obvio, uno a veces le dice, o sea, a mí me pasa mucho que a veces amigas me dicen, o yo le digo a alguien como, ¿cómo le digo que no quiero que haga tal cosa? Y uno dice, pues así, o sea, o sea, como que a veces siento que la comunicación, uno dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago saber esto? Y se nos olvida que es tan fácil como decirlo, no quiero que me toques, no me toques la pierna. Es como, no sé cómo le digo para, uno como que también piensa mucho, es que cómo le digo, cómo lo hago, cómo hago eso, y es como, a veces uno piensa tanto que solamente hacerlo, es como, hay Pero que es como tal- decirlo. sí, hay que decirlo, pero vuelvo y te digo, esos límites de la honestidad y la franqueza en las palabras también tienen que tener habilidades sociales. Y ser Lo que les educados decía, también. y ser educado. Entonces, no es lo mismo decir que "Ay, no me toques la pierna", a decirle, a René, yo no soy como de tanta cosa, no me toques. Yo te quiero, pero no de lejitos. No me busques, yo te llamo. Anda, pues, mentira. Más o menos. No, pero es meterle como esa habilidad social, ser políticamente correcto, que es una palabra muy de moda ahora, que no es más que ser una buena diplomacia. Porque si yo valoro tu amistad, yo quiero estar contigo, pues busco las mejores palabras para decirte las cosas y te las tengo que decir.
ya era básicamente como tratar este tema, desenglosar un poquito el término del desamor, que todos tengan presente pues que el desamor es algo universal, que se recorre todas las culturas, que pasa en todas las edades, en todos los momentos de la vida y que es importante abrazar ese sentimiento y aprender a manejarlo, aprender a tramitarlo y a despedirse con amor. Muchísimas gracias a Juan Miguel por acompañarnos, Gracias Ustedes por por invitarme, muchas gracias. por apoyarnos el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como Metamorfosis Podcast, al final con otra T. Y en el link, en la descripción del capítulo pueden encontrar el link de la página web. Los esperamos. Chao. Chao.